números complejos. De ahí viene, tenemos, ya me faltan 7. Números complejos. Números complejos. Los números complejos son muy, en este caso la verdad, son muy sencillos de identificar. ¿Por qué razón? Porque un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Tienen una parte real y una parte imaginaria. Están expresados de la forma A más o menos B. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tienen una parte real y una parte imaginaria. ¿Quién me dice, por favor, cuál sería, si miramos estas letras, cuál sería la parte real y cuál sería la parte imaginaria? La parte real sería A y B y la imaginaria No, sería I. no. ¿Cuál sería la parte real? Solamente tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real sería Entonces A la y la parte parte real sería imaginaria sería Exactamente, B. muy bien, señorita. La parte real sería A, o sea que A siempre va de primeras, que es la parte real, y viene su parte imaginaria. De ahí viene el chiste, ahí viene el chiste. Parte real y viene su parte imaginaria. ¿Listo? Esa sería la parte real, A sería la parte real, y BI sería la parte imaginaria. Bueno, con el signo, ¿no? Pero como tal, BI sería la parte imaginaria. ¿Listo? Ay, Dios. BI sería la parte imaginaria. ¿Listo? Esa sería la parte imaginaria. Listo. Entonces, ya entendiendo que es un número complejo, vamos a revisar cómo se representa un número complejo en un plano cartesiano. En el plano cartesiano. Parte imaginaria. Listo. Imaginaria. Entonces, vamos a revisar. Primero, cómo es un plano complejo. Vamos a revisar cómo es un plano complejo. Plano complejo. Bueno, un plano cartesiano complejo. Acordémonos que un plano cartesiano está compuesto por una línea horizontal y una línea vertical, ¿no? Una línea horizontal y una línea vertical. En un plano cartesiano normal, la línea horizontal, ¿qué eje representa? ¿El eje de qué? La horizontal, que ya la voy a hacer. TY. ¿El eje de qué? El plano horizontal. Este es el plano, la línea horizontal. Eje de X, muy bien. Este sería el eje de X. Y la línea vertical, ¿qué representa? Y. Y, muy bien. Este sería X, ¿cierto? Y este sería Y. En un plano normal, ¿no? Pero en un plano complejo, ¿cómo sería? Pues muy sencillo. Pues en este caso, si nosotros tenemos una parte real y una parte imaginaria, el eje de X sería el eje real, que sería el eje de la parte real, el eje real, que en este caso sería como una R, de esta manera, que significaría eje real. O sea, usted ya no va a colocar X, sino va a colocar R, ¿cierto? Y está el eje imaginario, que sería el eje de Y, ¿cierto? El eje imaginario. El eje imaginario. Imaginario, que sería el eje de Y. Y está representado por una I mayúscula y una M, que sería el eje imaginario. Entonces, en el plano cartesiano vamos a tener un eje real y un eje imaginario. Entonces, este sería, este lado izquierdo de la horizontal sería ¿qué? Menos X o menos R. Si estamos hablando de plano cartesiano. ¿Menos qué? X. No.
Menos R. Menos R porque estamos hablando de un plano, del plano imaginario. Menos R. Y aquí sería, en Menos esta parte, IM. menos Menos I. IM, que sería menos el eje negativo imaginario. Menos IM, que sería el eje negativo imaginario. O sea, yo sé que es el eje de X y el eje de Y, pero en un plano normal. En un plano normal sería X y Y, como lo llamaríamos. Pero acá, como no estamos hablando en un plano normal, sino en un plano cartesiano complejo, ¿qué significa? Que estamos hablando partes reales y partes imaginarias. El eje horizontal sería R real menos real, arriba sería imaginario y abajo sería menos imaginario. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Entonces el eje horizontal, que es el eje de X, sería el eje real, ¿cierto? Eje horizontal, que sería el eje de X. Eje de X sería el eje real. Eje real. Y el eje vertical, que sería el eje de Y, ¿cierto? Sería el eje imaginario. ¿Entendido ese concepto? Entonces ya no vamos a hablar de X ni de Y, sino de eje real y de eje imaginario en el plano cartesiano. ¿Listo? Es el eje imaginario. Eje de Y, que sería eje imaginario. Imaginario. ¿Listo? Entonces, entendido ese concepto del plano cartesiano, que el eje horizontal es la parte real y el eje vertical es la parte imaginaria, ahora vamos a entrar cómo se representa un número complejo en un número complejo en el plano cartesiano. ¿Es acá? Entonces, hay dos formas de representar la gráfica de un número complejo. Esta representación de un punto, de un número complejo, mediante un punto. Ese es el que vamos a ver ahorita. Mediante un punto. Un punto. ¿Listo? Vamos a colocar un ejemplo. Entonces, primero voy a colocar los pasos, perdón. Entonces, paso número 1. Expreso en pareja ordenada. Expresar en pareja ordenada. Ya les digo qué significa eso. Pareja ordenada. En la forma A, B, I. Entonces, en este caso ustedes van a tener el número complejo que sería A más o menos BI, ¿cierto? Entonces ustedes lo van a expresar de esta manera, donde la parte, en este caso es A, BI, pero realmente sería solo AB, donde la parte A sería la parte real y BI pues sería la parte imaginaria. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. Y paso número 2, pues ubicar en el plano complejo. Ubicar en el plano complejo. ¿Listo? Ubicar en el plano complejo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. ¿Listo? Entonces, representa los siguientes números complejos. Este es el único ejemplo que voy a hacer. Representa los siguientes números complejos. Números complejos. Sería 3 más 5i, punto y coma. 4 menos 3i, punto y coma. 0 más 7i, punto y coma. Aquí sería menos 3 menos 3i, más 3i, perdón. Punto y coma. Y menos 3 menos 3i. Listo, muy bien.
Eso lo voy a representar en el plano cartesiano. Todos esos puntos. Profe, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Vamos a coger punto por punto y lo vamos a formar en una pareja ordenada. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a coger el primer punto. ¿Me regalan el primer punto, por favor? ¿Cuál es? El primer número complejo, perdón. -3. No, el primer número complejo. El que aparece ahí. ¿Cuál sería? 3 más 5i. 3 más 5i, ese es el primer número complejo. Entonces, vamos a escribirlo. 3 más 5i es el primer número complejo. Lo escribo. 3 más 5i. Listo, lo voy a volver en una pareja ordenada. ¿Qué significa que lo voy a volver en una pareja ordenada? En este caso, como si fuera un punto. Entonces, acordémonos que hay que el eje de x en un punto. Entonces, lo primero es que una pareja ordenada está entre paréntesis y el lado de acá va a ser el eje horizontal y el lado de acá va a ser el eje vertical. En este caso, el eje horizontal sabemos que es x, que sería la parte real. ¿Me pueden decir, por favor, qué número es la parte real? 3, 3, excelente. ¿Me pueden decir, por favor, qué número es la parte imaginaria? 5i, 5i, excelente. En este caso, normalmente no se pone el i, solamente se pone el 5 porque ya sabemos que ese 5 pertenece al eje imaginario. ¿Sí me entienden? O sea, no hay necesidad de ponerle el i. No le ponga el i. Diga, por favor, alguien que le escriba a Francisco que ya llegó tarde, 15 minutos tarde. 4 menos 3i. ¿Listo? 4 menos 3i. ¿Cuál sería la parte real? Me dicen, por favor. 4, 4. Muy bien. ¿Y la parte imaginaria? 3. menos 3i, Menos 3. Y sin No. la i. Acordémonos que la i no la vamos a poner, porque ya sabemos que esa es la parte imaginaria. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Me lo regalan? 0 más 7i, 0 más 7i. Gracias, Sergio. Parte real del punto que es el eje de x. 0,7, 0. 0,7, que es el eje imaginario, ¿no? La parte imaginaria sería 7. Ahora vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, que sería, el siguiente punto sería menos, ¿qué? Menos 3, más 3i. 3, sí. Me dicen, por favor, ¿cuál es? ¿Quién está por ahí? menos 3,3, Daría menos 3. Menos 3,3. Excelente. Acá. Aquí sería el último, que sería 3, menos 3, perdón. Menos 3i. Me dicen, por favor, ¿cuál sería la parte real? El eje de menos 3, menos 3 y el eje de y, que sería la parte imaginaria. menos 3, Menos 3. Excelente. Y esos son los puntos. Profe, listo. Ahora, ¿qué hago? Súper sencillo, como lo que hacían en séptimo. Coger un plano cartesiano, dibujarlo bien hermoso. Bien hermoso. Por ejemplo, el eje de y positivo, ¿hasta dónde lo hacemos? Eligen cuál es el eje de y positivo para mirar hasta dónde lo hacemos en el eje de y. ¿Hasta qué número lo hacemos? ¿Cuál es el eje de y? ¿Cuál es el positivo más grande en el eje de y? O sea, en la parte imaginaria. ¿Cuál es el número más grande? 7, 7, muy bien. O sea que lo hacemos hasta 7. Muy bien, Sergio. Aquí sería 6, 5, 4, 3. Ahí se me quedó muy larga. 3. Ahí. 3. 2. 2. 1. Y 0. Hasta acá 0. Sí, sería hasta 7. ¿Listo? Ahora, en el eje horizontal, bueno, en el eje vertical hasta abajo, ¿dónde lo hago? ¿Quién me dice, por favor? ¿Hasta dónde lo tengo que hacer? ¿Cuál es el eje de y más grande? Menos 3. 4, Menos 3 o menos menos 4. 3, Menos 3, muy bien. Entonces aquí sería 1. Voy a hacer aquí rojo 2. Y menos 3. ¿Listo? Sería la parte
imaginaria de los negativos, o sea que ya hice el eje de Y. Voy a hacer esto bien bonito. Listo. Y en el eje de X, ¿hasta dónde lo hago? En la parte de la derecha, que son los positivos. 4. Hasta 4. Positivo, muy bien. Vamos a revisar. Listo, entonces aquí iría hasta 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces acá. ¿Listo? Entonces aquí iría hasta. Ahora, ¿y hasta los negativos hasta dónde van? Hasta -3, ¿no? 1, 2 y 3. Listo, entonces acá voy a hacer mi eje vertical. Listo. Lo que son ahora es hacer todos estos números. Control C, Control V, Control V. Sería 6. Control C, Control V. Listo, aquí sería el 6. Aquí sería el 5. Aquí sería el 4. Aquí sería el 3. El 2. ¿Cierto? Y por último, el 1. Control C, Control V. Por último sería el 1. ¿Listo? Entonces acá. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Me demoro más haciendo esto, Ana. Aquí sería exactamente lo mismo, que sería -1, -2 y -3. Aquí hago. Sería 1, 2 y 3. Aquí sería 1, 2, 3. Aquí sería otro más, 4. ¿Listo? Entonces, Control V. Sería -3. -2. Y -1. Listo, niño, ya terminé por fin.
Me demoro más dibujando esta cosa que cualquier otra. Listo, muchachos. ¿Cuál es el primer punto o qué es lo primero que yo tengo? Profe, que si puedes aceptar a Hannah. ¿Pero Hannah no llegó tarde? Pregunta. Si llegó tarde como Francisco, no la puedo dejar entrar. Si no llegó tarde, Pues ella me dijo que no, que estaba hace media hora, algo así. hace media hora, se inventa. ¿Ella ya había entrado a la clase? Pregúntale eso. Por favor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer punto de qué color quieren ubicarlo? Ubiquémoslo de colorcitos, el primero azul. ¿Cuál es el primer punto? 3. Cinco. Real. Acordémonos Positivo. acordémonos, muchachos, que esta es la parte real, ¿cierto? Esta es la parte real. Buenas noches, Francisco y Hanna. Pilas con eso. Esta es la parte real, ¿cierto? Esta es la parte real. El eje de X, aquí sería menos real, ¿cierto? Acá. Menos real. Aquí sería la parte imaginaria. Buenas noches, señoritos. Pilas con llegar tarde. Y ustedes, como siempre, Francisco, llegando tarde. Esta sería la parte imaginaria, ¿cierto? Positiva. Y esta sería la parte imaginaria negativa. Ese es el plan. ¿Cierto? Ahora sí, ¿me pueden decir, por favor, dónde me ubico? Primero que todo, el eje horizontal, que sería el 3, que sería la parte real. ¿En qué parte real me ubico? 3 real, ¿3 real positivo o negativo? Positiva. positivo. Positivo. Entonces acá me voy a ubicar, ¿cierto? Aquí comienzo mi punto. ¿Hasta dónde tengo que llegar? 5. A 5 imaginario positivo. Imaginario positivo, muy bien. Entonces aquí sería, aquí ubico mis rayitas. Voy a ubicar mis rayitas. Entonces, como lo dijeron estos jóvenes que tienen toda la razón, me ubico desde la parte real, desde 3, hasta llegar a 5. Hasta llegar a 5 imaginario, ¿no? En este caso, hasta llegar acá. Me toca así porque aquí es que como que no veo muy bien. Creo que me escaché. Hasta llegar a 5 imaginario. ¿Cierto? Y ahí es donde ubico mi punto. Espérense que me toca bajarlo con esto. Ahora sí. Creo que ya está bien, ¿cierto? Hasta a 5 imaginario. Hasta llegar a 5 imaginario. Este sería mi punto. ¿Me pueden decir, me pueden acordar, por favor, qué punto es este? Si son tan amables. ¿Qué punto es este? 3,5. 3,5. Exacto. Gracias, Sergio. 3,5. 3,5. Este es mi punto. Este sería mi punto del número complejo. Aquí ya lo ubiqué, 3,5. ¿Cuál sería el siguiente? Me dicen, por favor. 4 real positivo. 4 real Y positivo. menos 3 imaginario. Menos 3 imaginario. O sea que va para abajo, ¿no? O sea, tengo que llegar hasta menos 3 imaginario. ¿Listo? Tengo que llegar hasta menos 3 imaginario. ¿Listo? ¿Listo? Tengo que llegar hasta menos 3 imaginario. Hasta acá. ¿Qué punto sería este, Francisco? ¿Me lo regalas, por favor? Francisco, ¿está dormido? Yo no entiendo para qué entra la videollamada si ni siquiera está. 4, menos 3. Menos mal que yo genero el reporte.
4, Menos 3. menos 3. Gracias, señorita Araque. Listo. ¿Cuál sería el siguiente punto? 7, 0,7. ¿Dónde arranco? ¿Quién me dice? Desde el 0 Desde el 0, muy bien. ¿Y hasta dónde tengo que subir? hasta el Hasta el 7 siete. imaginario positivo. Hasta el 7 imaginario positivo. O sea que mi línea iría así. Acá por encima del eje de Y. Ay, ¿qué pasó? Y se fue, cogí, fue un círculo y no la línea. Listo. Hasta el eje de Y, hasta llegar a 7, ¿no? Hasta llegar acá. Y ahí sería mi punto de 0,7, ¿cierto? 0,7. Sería mi punto de 0,7. ¿Listo? ¿Cuál sería mi penúltimo número? Por favor, me dicen. ¿Dónde me ubico? Si son tan amables. Menos 3 real Menos 3 real, muy bien. ¿Hasta dónde? hasta 3 imaginario positivo. Hasta 3 imaginario positivo. Sí, muy bien, Sergio. Hasta 3 imaginario positivo. Hasta acá. Ya me quedo torcida. Me demoro más haciendo estas berracas líneas. Hasta 3 imaginario positivo. Muy bien. Y sería mi punto de menos 3,3, ¿no? Menos 3,3. ¿Listo? Así bien bonito quiero ese trabajo creo que eso tiene plano cartesiano en el libro. ¿Me pueden decir, por favor, el último número, cómo sería? Menos 3 real ¿Sí? a menos 3 imaginario. Muy bien, desde menos 3 real hasta menos 3 imaginario. Excelente, Sergio. Desde menos 3 real hasta menos 3 imaginario. Listo, sí me quedó bien. ¿Listo? Hasta menos 3 imaginario. Desde menos 3 real hasta menos 3 imaginario. Y listo. Esos son los números imaginarios. Así se representa un número imaginario en los puntos. Por favor, háganlo adecuadamente, tal cual como yo lo estoy explicando, porque no quiero que lo hagan mal. Por favor. ¿Listo? Ahora, así se representa en un punto. Ahora lo vamos a representar mediante vector. Entonces, vamos a ver cómo se representa gráficamente un vector. Ya les digo cómo sería. Ejemplo. Acá. Como título, representación gráfica mediante un vector. Mediante un vector. Representación gráfica mediante un vector. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como paso número 1, siempre en este caso, paso 1 se expresa lo mismo que ahorita, en pareja ordenada. Paso 1 se expresa en forma ordenada, en pareja ordenada, perdón. En pareja ordenada. Acordémonos qué significa eso, que si yo tengo un número complejo más o menos y, ¿veis? Esto estaría expresado de la siguiente manera. Paréntesis A, coma, más o menos B. ¿Listo? O B, coloquémoslo así. ¿Listo? Eso significa pareja ordenada. Como lo que hicimos ahorita, ubicar en el plano cartesiano, en el plano complejo. Paso número 3. Paso número 2, ubicar en el plano complejo. Ubicar en el plano complejo. Y paso número 3, toca trazar un segmento, una línea. Paso 3, trazar un segmento que es una línea. Un segmento
entre paréntesis coloco línea, desde el punto 0,0 hasta el punto AB. O sea, vamos a trazar una línea, un vector se llama eso. Vamos a hacer un ejemplo. Acá lo vamos a hacer. Quitamos este garabato. Y vamos a hacer un ejemplo. Acá. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar el ejemplo. Me dice el ejemplo lo siguiente. Ejemplo. Listo. Me dice, representa vectorialmente. Aquí vamos a utilizar un poco de Pitágoras. Representa vectorialmente. Y calcula su magnitud. De los siguientes números. ¿Cómo? Los siguientes números. Dos puntos. Sería, el primer número sería 4 más 3i. El segundo número sería 7 menos 4i. Listo. Vamos a hacer el primer paso. Paso 1. Expresarlo en pareja ordenada. ¿Cómo sería el primer vector? El primer número complejo, ¿me dicen, por favor? El primer número complejo, ¿cómo sería en pareja ordenada? Porfa. Ya se durmieron. ¿Cómo sería? Porfa. El 4 más 3, ¿y cómo sería? Lo acabamos de hacer. 4,3. 4,3, sí, señora. Lo acabamos de hacer. El segundo. El 7, menos 4. No, acuérdate que no se le pone ningún i. Sería 7 menos 4 y ya. 7, menos 4. Pilas con eso, lo acabamos de hacer. ¿Listo? Este sería el paso número 1, expresarlo en pareja ordenada. El paso número 2, ubicar en el plano complejo. Vamos a revisar. Paso número 2. Paso 2, ubicarlo en el plano complejo. ¿Me pueden decir, por favor, el x positivo, hasta dónde lo tengo que hacer? 3 positivo menos 4. O sea que tengo que hacer x negativo, ¿sí o no? Sí. No. No, No. ¿por qué? No tengo que hacer x negativo porque no voy a usar ningún punto. Ubicar en el plano complejo. Entonces lo primero que yo voy a hacer es mi x. Ustedes me lo acabaron de decir. En este caso, tengo que solamente hacer x positivo. ¿Por qué razón? Porque no hay negativo. Entonces aquí sería 0, 1, 2. ¿Hasta dónde tengo que llegar? 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Además de Francisco, ¿alguien más está dormido? ¿Vale? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta 7. Hasta 7, gracias. Hasta 7 positivo, muy bien. Y en el eje de X, ¿tengo que hacer eje de X positivo? Eje de Y, perdón, disculpen. Eje de Y, ¿tengo que hacer eje de Y positivo, sí o no? Sí, señora. ¿Hasta dónde tiene que llegar ese Hasta eje? 3 y menos 4. Gracias. Gracias, Sergio. Hasta 3 y menos 4. Entonces aquí me ubico. Espérense, me la corro un poquitico, que me la hice torcida. ¿Listo? Hasta 3 y menos 4. Entonces vamos a revisar. Sería 1, 2 y 3. Listo, muy bien. Aquí sería 3. Y acá está menos 4, ¿cierto?
menos 1, menos 2, 2, menos 3 y menos 4. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestros números. ¿Listo? Acordémonos que este es el eje real, este es el eje imaginario, ¿cierto? Eje imaginario. Eje imaginario. Y aquí tenemos el eje real, ¿no? Listo, muy bien. Listo, qué pereza hacer esos números, Ala. Aquí es una cansancio, Ala. Entonces aquí vamos a hacer. Esto es positivo, ¿no? Sería 1. Se me va a ir todo el tiempo de lo que queda del en vivo en haciendo estos números. 2. 2. ¡Ay, Dios santo! 3. Listo, hasta llegar a 7, ¿no? Entonces aquí sería, a ver, copio esto. Control C. Si se va, por favor, se vuelven a conectar. Ok. Para terminar el ejemplo, por favor. Es que me demoro más haciendo estos berracos, menos mal que este tema rápido. Sería 4. 5. 6. Y me falta 1 para el 7. ¿Listo? Aquí sería menos 1. 2 hago acá. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Y menos 4. En un minuto se va a ir, por favor, se vuelven a conectar. ¿Listo? Aquí 1. Menos 2. Menos 3. Más me demoró haciendo esto, Ala, que es lo que, como tal, el ejercicio. Menos 4. Sería 1. 2. Y 3. Listo. Listo, muchachos. Entonces, representamos la primera pareja ordenada. ¿Cuál sería? Ahí se